No creen a lo que les estoy diciendo. Es por eso que el Señor dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Amén. El Señor viene hablando en el pasaje, al principio habla de que Él es el buen pastor. Amén. Y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y Él ha tomado un rebaño y ese rebaño Él ha decidido pastorearlo. Y Él llama a ese rebaño, son mis ovejas. Eso declara propiedad, mi amado. Eso declara pertenencia. Eso declara que son de Él, son propiedad privada de Él. Él no las comparte con nadie. Amén. Porque son de Él. Y Él dice, son mis ovejas. Y en la parte de arriba o en el principio, cuando habla de que es el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Es decir, son mías porque yo di mi vida por ellas. Yo compré a esas ovejas a precio de sangre. Yo me entregué y me hice poseedor de esas ovejas. Esas ovejas son mi propiedad, son mías porque yo entregué mi vida por ellas. Amén. Y dice la palabra, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Entonces, mi amado, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y recuerde lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Mis ovejas, aquellas que yo compré, esas ovejas, ¿qué hacen? Oyen, 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 pero esas ovejas no están oyendo cualquier cosa, mi amado. Porque nosotros tenemos la tendencia a escuchar de todo, de todo. Nosotros escuchamos el sueño, escuchamos, es más, hay algo que sucede y que se ha ido metiendo dentro de la iglesia y es el hecho de que nosotros las experiencias tienen más valor que la palabra del Señor. Alguien viene aquí y comienza a predicar y exponer la palabra y empieza a hablar y hablar y hablar y a dar explicación de la palabra y esa persona después empieza a orar, mi amado. Y empieza el Señor y empieza a orar y empieza, por allá alguien se conmueve, por allá alguien lloró, por allá alguien gritó, por allá alguien comenzó a danzar, se comenzó a mover, a estremecer, mi amado. Y y téngalo por seguro, porque yo también lo he hecho. Amén. Cuando se termina el programa, cuando todos nos vamos o nos reencontramos, mi amado, nos pueden preguntar qué predicaron y no sabemos, pero decimos, qué maravilloso servicio, qué maravilloso estuvo la palabra, pero ¿de qué trató? No me acuerdo, pero fue asombrosa. Porque después de que predicaron la palabra y viste cómo se conmovió el hermano y viste que el hermano vomitaba y viste que allá que él danzaba, esa gloria de Dios que se sintió tan poderosa, tan maravillosa. Y nos verán días y días y días reuniéndonos para recordar cómo fulanito se estremeció o cómo yo mismo quizás fui tocado y ay, yo sentí algo tan grande, algo tan maravilloso, algo tan asombroso que no te lo puedo explicar y y comenzamos a hablar de las experiencias, ¿verdad? Y centramos y queremos centrar nuestra fe en experiencias.
en que Dios me usa a mí en sueño, en que yo vi esta revelación, esta visión de parte del Señor y empezamos a basar nuestra fe en cosas que vemos, en cosas que sentimos. Pero el Señor dice en su palabra, como acabamos de leer en Romanos, que la fe no está basada, mi amado, ni en el sentir, ni tampoco puede estar basada en lo que sus ojos están viendo. Y nosotros pensamos que si ellos ven de pronto un milagro, si la gente ve un milagro, la gente va a creer. No. La fe no se origina por los milagros. La fe no se origina porque el hombre vea. La fe se origina porque el hombre empiece ¿a qué? A oír. Pero no a oír acerca de los milagros, porque eso es interesante. Porque uno podría pensar, y es más, escuchamos expresiones dentro de nosotros, es que cuando comenzamos a hablar de los milagros del Señor, eso estimula la fe de los hermanos. Eso no estimula la fe, mi amado. Si mi fe va a estar estimulada por los milagros, mi fe es vana. Mi fe no es genuina. Si yo tengo que ver para creer, no es fe. No es fe. Aunque yo diga que es fe, no es, porque Dios dice, me está diciendo en su palabra que la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? ¿El oír qué, mi amado? ¿Lo qué? ¿Qué es lo que tengo que oír? La palabra. Y no es cualquier palabra, dice que la palabra de Dios. Amén. Yo tengo que oír la palabra del Señor. Si yo no oigo la palabra del Señor, no voy a tener fe. Voy a tener fe en cualquier otra cosa menos en Dios. Va a venir cualquier tempestad, cualquier tormenta, mi amado, y yo voy a ser movido. Yo voy a ser quitado, voy a distraerme fácilmente. ¿Por qué? Porque no estoy oyendo la palabra de Dios. Amén. Porque no estoy escuchando la palabra del Señor. Y estamos haciendo nosotros, eso es de examinarnos. Porque nosotros muchas veces como cristianos, aunque leamos la palabra, no estamos oyendo atentamente lo que la palabra de Dios está diciendo, sino que queremos muchas veces acercarnos a la palabra para que la palabra, hoy me siento cansado, hoy yo lo que quiero oír es que el Señor me diga que yo puedo hacer. Entonces voy a buscar un pasaje que me motive. Un pasaje de aliento. Mi amado, esa no es la forma. La forma es, Señor, aquí estoy. Dame luz, dame claridad. Yo necesito escuchar tu voz. Lo que tú tienes para decirme. No lo que yo quiero escuchar. Porque lo que yo quiero escuchar en mi carne, mi amado, no te va a agradar. No va a agradar al Señor. No va a llevarme a la vida transformada que Dios quiere de nosotros como cristianos. ¿Por qué nos sentimos y hemos entrado en una especie de estar cansados? Venimos a este lugar y nos sentimos sin fuerza. Pararnos de la silla es algo impresionante. Levantar las manos es algo tan difícil. Abrir la boca es algo, vean, para conversar con el hermano de la historia, de que me dolió, vean, nos podemos pasar una hora entera. Pero si vamos al término de querer, vamos a adorar al Señor. Mi amado, levante sus manos. Vamos a entrar en ese tiempo de adorar al Señor. 5 minutos después, todo el mundo está en silencio. 5 minutos después empiezo a hablar con el que está a mi lado. Porque no estamos acostumbrados a oír la palabra del Señor.
No tenemos un dialecto enriquecido en la palabra del Señor para expresarle a Dios. No tenemos esa fluidez en el idioma del Señor para hablar lo mismo que Dios habla, sino que quizás nos demoraremos. Pero eso sí, venga, vamos a orar y a quejarnos delante del Señor. Y ahí sí, mi amado, nos sobran. Ay, es que esto es tan difícil, Señor, es que Padre de la gloria, aunque yo quisiera, pero es que no puedo. Es que, Señor, tú tienes que entender, esto es tan difícil, es que tantas pruebas, tantas dificultades, y ahí comenzamos la mente y la mente y la mente, y adorando la situación, y cuán difícil, ay, cuántas adversidades, y contemplando los problemas, mi amado, pero no contemplando al Dios de la gloria, porque mi idioma no está enriquecido con la palabra del Señor, porque mi relación con Dios está enriquecida, pero con mis quejas, con mis problemas. ¿Por qué me acerco al Señor? Porque quiero que solucione mis problemas económicos, porque estoy enfermo y necesito sanidad, porque estoy solo y necesito una pareja, porque no sé cómo criar a mis hijos y necesito que Él enderece a mis hijos, porque mi hijo necesita un empleo, entonces voy a hablar con Dios porque Él necesita un empleo. Y es diario centrado en las cosas terrenales, pero no en las cosas espirituales. Y entendamos algo, Dios es espíritu. Dios no es carne, no es materia. Amén. Dios es espíritu. Y lo que Dios habla es espiritual. Amén. Y el propósito del Señor en nuestras vidas va a ser ¿qué? Un propósito espiritual. Es por eso que como iglesia nosotros tenemos que aprender a oír. El pastor el domingo pasado nos hablaba acerca de esa unidad, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Mi amado, pasó la semana. ¿Cómo manifestamos la unidad? ¿Qué tan atentos estábamos a lo que Dios estaba haciendo? Y cómo durante la semana manifestamos unidad en el cuerpo de Cristo. Si estuvimos atentos para poner en práctica, si escuchamos lo que Dios estaba diciendo, o seguimos entretenidos en nuestros quehaceres, o seguimos como Marta metidos en la cocina quejándonos de aquel que está escuchando la palabra del Señor. Es que aquel no te pasa que el pastor, como el pastor no tiene nada que hacer, pero yo sí, yo trabajo. Yo sí, yo tengo familia que mantener. Él como no tiene hijos pequeños, pero yo sí tengo hijos pequeños. Y si yo no hago, no comen. Falso. El Señor me dice en su palabra en Mateo que Él alimenta las aves. Y dice, no trabajan. ¿Y las alimenta quién? Dios. Y dice el Señor, si Él cuida de esas aves, ¿cuánto más no va a cuidar de vosotros? Usted tiene alimento en su mesa, no por su trabajo. Usted tiene alimento porque el Dios Todopoderoso tiene misericordia de usted y le proveyó un empleo a través del cual a usted mensualmente quizás le pagan y le dan su salario y usted puede comprar sus alimentos. Pero todo eso provino ¿de quién? De Dios. Hay gente que tiene dinero y no come, mi amado. Simplemente porque está tan endeudado que aunque recibe salarios enormes, impresionantes, no puede porque se endeuda a causa de que Dios no permite que haya alimento en su mesa. Pero usted por la misericordia de Dios, aunque quizás su salario no sea una cifra extraordinaria, usted come todos los días. Todos los días. Usted tiene un vestido que ponerse, porque usted no me puede decir, aquí no creo que alguien me pueda decir, no tengo un vestido, porque es decir, todos hoy están vestidos.
Entonces no podemos decir no tengo ropa. Y el Señor dice que Él también viste a los lirios del campo, es decir, nos provee a nosotros también vestimenta. Y eso es lo básico. Necesitamos vestido y necesitamos alimento. Y el Señor dice, ya lo básico está cubierto. Entonces, ¿de qué se preocupan? El problema, mi amado, es que nosotros no estamos oyendo lo que Dios está diciendo. Quizás recitamos esos pasajes y si nos toca predicar, quizás a esos pasajes los tomaremos. Pero cuando se trata de la vida práctica de esos pasajes, de manifestar lo que estamos oyendo, manifestar la fe que estamos profesando, allí tenemos un problema. Porque comenzamos a escuchar la voz de Satanás. O comenzamos a escuchar la voz de nuestra carne. Y no oímos la voz de Dios. Y eso es preocupante, mi amado. Porque la palabra dice, mis ovejas. Y es preocupante que yo no esté oyendo, la voz del Señor. Que yo no esté oyendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Es preocupante que nosotros le demos más valor a lo que Satanás está diciendo de nosotros que lo que Dios está diciendo de nosotros. Vean, Dios está diciendo en su palabra que nosotros somos ¿un qué? Un solo cuerpo. Por lo tanto, lo que usted hace a mí me debe ¿de qué? De doler. Y usted también tiene que pensar, si yo rompo mi relación, yo dejo de orar, eso no solamente me está afectando a mí, eso también está afectando al resto del cuerpo. El hecho de que nosotros, cada uno de nosotros, no estemos leyendo las escrituras en la casa, sacando tiempo para meditar en la palabra del Señor, mi amado, eso está afectando todo el cuerpo. Y usted puede decir, ¿cómo así? Pero si yo estoy orando, pero es que yo estoy leyendo. Mi amado, se nota que no estamos leyendo a profundidad las escrituras. Se nota porque la obediencia no se ve manifestada. Se nota porque cuando se trata, una parte en las escrituras dice, ¿verdad? Creo que está en Hebreos, donde el Señor dice, no dejáis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y muchos vienen solamente los domingos. Y eso es palabra de Dios. No son mis palabras. Es la palabra del Señor. El Señor dice, no dejéis de congregarnos. El pastor hablaba acerca de que usted no puede estar como un miembro aislado, porque entonces no es iglesia. El hecho de que usted diga yo soy iglesia, pero usted no se congregue, no comparta, no tenga comunión con el resto del cuerpo, no lo hace parte del cuerpo. Porque el Espíritu Santo a todos nos lleva a estar en comunión, a tener todo en común. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva dice la palabra que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. No era yo tengo que trabajar por mi economía, por tener yo no, es pues de todos. Lo que yo tengo es de todos, es para ayudar. El trabajo que tengo es para ayudar a los hermanos que necesitan. Pero nosotros no, en nosotros se nos ha metido una mentalidad egoísta que no es de Dios. No es de Dios.
Pensamos y pasamos la vida meditando en que tengo que cansar. Es que si yo no hago esto, no lo voy a lograr. Y yo necesito tener una casa que esté impecable, que esté maravillosa. Yo necesito tener un empleo donde esté ganando tanto de dinero para tener esto, para sentirme exitoso, para sentirme grande, para sentirme poderoso. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la manifestación de Cristo, mi amado? Porque es decir, a mí mi trabajo tiene que servir no solamente para proveer a mis necesidades, sino también para proveer a las necesidades del cuerpo de Cristo. Pero seamos sinceros. Vea, mi amado, nosotros, si aquí nos piden, vamos a dar un aporte para fulanito que necesita construir su casa, alguna cosa, muchos de nosotros vamos a empezar a pensar, pero es que yo también necesito. Es que fulanito es flojo. Yo nunca la veo haciendo nada, yo a esa persona jamás la veo haciendo algo. Es que lo que le pasa es porque no hace nada. Yo lo que he logrado es con mi esfuerzo. Y diario estamos mirando a los demás no como superiores, sino como inferiores a nosotros. Y la palabra del Señor dice, miren a los demás como superiores a ustedes. Es decir, pongan en más valor a los demás aún más que ustedes mismos. No piensen tanto en ustedes, empiecen a pensar en las necesidades de los demás. Porque recuerde, Cristo dejó su trono de gloria, dejó de pensar en sí para pensar ¿en quién? En usted y en mí. Y el Señor dice, sed imitadores ¿de quién? De Cristo. Entonces yo tengo que imitar, tengo que escuchar lo que Dios está diciendo en su palabra, mi amado. Usted quiere ver una vida creciente. Usted quiere gozar de una vida abundante. Usted quiere gozar de una vida plena en Cristo. Empiece a oír y a creer lo que Dios está diciendo en su palabra. Empiece a creer lo que Dios está diciendo en las Escrituras. Deje de dudar de la palabra del Señor. El Señor afirma y dice en su palabra que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios me dijo en su palabra que Él me va a alimentar, déjeme decirle que eso es justamente lo que va a hacer. Así usted no trabaje durante todo el año. Durante todo el año va a poner alimento en su mesa, porque Él prometió que le daría alimento. Durante todo el año, mi amado, usted va a tener prenda, ropa con que vestirse. El problema es que nosotros nunca nos conformamos con lo que Dios nos da. Y hemos dejado que la avaricia y la ambición que no son de Dios, no son de un corazón agradecido y que tiene a Cristo, porque nosotros tenemos un vestido o dos vestidos, mi amado, bonitos, hermosos, que el Señor nos regaló, y tenemos el descaro de decir, no tengo ropa. Y quizás tenemos ni siquiera dos, es que tenemos un closet lleno, mi amado. Hay gente que de verdad no tiene sino la mera prenda, pero nosotros en este lado del mundo, mi amado, gozamos de la bendición de tener ropa que ponernos, de tener alimento que comer. Amén. Entonces, mi amado, hay que empezar a creer lo que Dios está diciendo en su palabra. Amén. Vean, es tanta la falta de fe porque no escuchamos la palabra del Señor, mi amado, que vivimos en un tira y jale y en una competencia. El que tiene más económicamente es el favorito del Señor.
Aquel que está estrenando, si veo que la hermana hoy se trajo un vestido y mañana, el otro domingo trajo un nuevo vestido, uy, a la hermana como que le está yendo bien. Y no lo decimos, mi amado, desde la alegría porque la hermana está estrenando. No le damos gracias al Señor porque la hermana se está poniendo ropa nueva. No, lo decimos desde el punto de vista de que nos sentimos mal porque la hermana está estrenando todos los domingos. Que la hermana la vieron comiendo en tal restaurante. Ah, pero es que ella le está yendo súper bien. Porque ahora pasa en restaurantes. Y no lo decimos, mi amado, desde la humildad de alegrarnos y gozarnos. ¡Qué bendición! ¿Cuánto tiempo estuvo mi hermana que no tenía o mi hermano que no podía ir a un restaurante? Qué bendición que Dios le proveyó para que fuera a comer a un restaurante. Me gozo, me alegro en el Señor. Síguele proveyendo, Señor. Ojalá todos los días fuera un restaurante. No, mi amado, pero no lo hacemos así, sino que nos ponemos desde la crítica. Ay, es que, ¿quién sabe qué estará haciendo? Es que, ¿quién sabe cómo será? Y comenzamos, no nos gozamos por nuestros hermanos en la fe. No nos gozamos por lo que ellos están recibiendo de parte del Señor, porque no estamos oyendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Eso lo dice Satanás. Satanás no se goza con las bendiciones. Satanás no se goza con que a usted le vaya bien. Satanás se deleita cuando el otro le va mal. Y a veces nosotros muchas veces lanzamos expresiones de que eso que le está pasando es porque se lo merece, se lo buscó. Señor, síguelo hundiendo. Y a mí sígueme bendiciendo. ¿Usted cree que eso es Cristo? ¿Eso es manifestación de Cristo, mi amado? ¿Eso lo dice una oveja de Cristo? Eso no es Cristo. Eso no es Cristo, mi amado. Eso es mi carne y eso es Satanás hablando. Eso no es de Dios. Amén. Vaya conmigo a Hebreos, amén. Una cita que quizás no sabemos de memoria. Amén. Hebreos 11:1. Amén. Dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Recuerde que lo primero que nosotros tenemos que hacer es que oír. Como ovejas primero tenemos que oír. Y segundo, tenemos que acompañar ese oír ¿con qué? Con fe. Entonces yo tengo que entender lo que es la fe. Amén. Y el Señor me lo explica en su palabra. Precisamente. Dice, es pues que la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, yo estoy convencido. A mí no me cabe la menor duda de lo que me dijeron. Me dijeron que esperara esto y estoy convencido de que eso va a suceder. Como la mujer que quizás hemos escuchado la historia que no tenía alimento en su casa, pero ella se convenció de que Dios le iba a proveer alimento y prendió el fogón y montó un caldero con agua. Pero ella está convencida de que está esperando en la promesa del Señor. Y ella le echa agua al caldero y el caldero se seca y ella vuelve y le echa agua porque ella sigue convencida. Mi Señor va a proveer. Ella está plenamente, en ella no existe incertidumbre acerca de lo que no tiene. Ella tiene seguridad en lo que tiene, es decir, el Dios que tiene el poder. Amén. Ella tiene seguridad en ese Dios, no en la circunstancia, no en lo que ella tiene. Ella no está mirando que no tengo arroz. Ella no está mirando que no tengo sal, no tengo aceite. Ella no está mirando que no tengo dinero.
Ella no está mirando que el vecino, ella está mirando a Dios. Dios puede mover a alguien. Dios puede traer a alguien. Y esa mujer sigue echándole agua al caldero hasta que alguien aparece de pronto y trae justo lo que ella estaba esperando. Amén. Porque ella estaba, ¿qué? Convencida. Déjeme decirle, si ella no hubiese estado convencida cuando el caldero se le seca la primera vez, lo baja, apaga el fogón y se echa a morir. Y dice, hasta aquí llegamos, ya aquí nos vamos a morir, ya esto no es más nada, ya no hay comida, ya esto hasta aquí llegó. Pero no, como su fe estaba puesta en Dios, ella siguió echándole agua al caldero. Amén. Entonces, mi amado, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos es una fe que está segura. ¿Pero que está segura en quién? En Dios. Esa fe no está mirando lo que hoy llegó a mi bolsillo. Esa fe no está mirando que el recibo no se ha pagado. Esa fe no está mirando que no tengo plata para pagar el recibo. Esa fe no está mirando que ahora va a venir a Fitnia y me va a cortar la luz. Esa fe está mirando, Dios tiene el poder y Dios tiene el control de todo. Esa fe está descansando en Dios. Esa fe se siente segura en Dios. Amén. Por lo tanto, ella se siente confiada, él se siente seguro en Dios. Amén. Y dice la palabra, es la convicción de lo que no se ve. Es decir, no necesito ver. Si yo necesito creer que el carro que Dios me prometió lo voy a tener porque en el banco tengo la plata para comprarlo, eso no es fe, mi amado. Porque yo tengo la plata en el banco. Eso no es fe. Porque la palabra dice que la fe es la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. No lo tengo. O sea, estoy convencido de algo que yo no tengo. Estoy seguro, aunque eso yo no lo poseo. La mujer que montó el caldero tenía el arroz, no lo tenía. No lo tenía. Entonces, es la fe, es la convicción, es la seguridad, mi amado, de algo que no tengo, pero que lo estoy esperando. Lo estoy, ¿qué? Aguardando. Y la Biblia me dice en su palabra en Romanos capítulo 1 versículo 17 que es por fe y para fe, por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, yo que he sido justificado en Cristo, mi amado, tengo que vivir una vida de fe. No solamente se trata de profesar que yo he creído en el sacrificio de Cristo, no, mi amado, sino que de ahí en adelante yo tengo que vivir convencido que el Cristo de gloria se va a manifestar, se va a formar en mí, que el Dios de la gloria va a empezar a vivir en mi cuerpo mortal. Que el Dios de la gloria va a empezar a quebrantar ese viejo hombre porque va a formar un nuevo hombre que fue creado según Dios, no según yo. Eso tengo que hacerlo por medio de ¿qué? De la fe. Pero primeramente yo como cristiano tengo que oír lo que Dios está diciendo. El Señor me dice en Efesios que nosotros tenemos que llegar al conocimiento que pleno. No le falte nada del conocimiento de Jesucristo. Y tengo que llegar a la estatura de Cristo, mi amado. Y eso va a implicar, mi amado, que yo tengo que conocer a quién me tengo que parecer. Eso tiene que saber que yo tengo que cada día entrar en el conocimiento y escuchar la palabra del Señor todos los días.
Todos los días yo tengo que oír lo que Dios está diciendo. Todos los días yo tengo que aprender cómo se mueve ese Señor. ¿Cómo habla ese Señor? ¿Cómo afronta las circunstancias de persecución ese Señor? ¿Cómo vive ese Señor? Porque ese Señor me compró no solamente para que mi alma sea salvada del infierno. Ese no fue el objetivo de Dios, mi amado. Salvarme del infierno. El objetivo de Dios era que yo iba a vivir por la eternidad con Cristo. Por lo tanto, yo tengo que parecerme a Cristo. Y el objetivo de Dios y el propósito de Dios es formar a Cristo en su iglesia. Es que esas ovejas aprendan a escuchar y a sacar, a conocer tanto la voz del Señor que logren distinguir cuando una voz externa esté hablando. El niño, cuando llora y alguien le habla que no es su mamá y él quiere a su mamá, vea, le puede hablar quien sea, pero ese niño, esas voces son como nada para él. Pero llega y le habla a la mamá y puede estar diciendo la misma expresión que todos están acercándole a decir, pero habló mamá y él conoce la voz de su madre, porque esa madre todos los días le habla. Esa madre, desde que cayó en el vientre, él está escuchando la voz de su mamá. Él se duerme escuchando la voz de su mamá. Él despierta escuchando la voz de su mamá. Él pasa el día moviéndose en el vientre de su madre y escuchando cómo esa madre grita, llora, esa madre canta, esa madre hace, cómo esa madre se relaciona. Él conoce a su mamá. Cuando él nace y escucha la voz de su mamá, se siente seguro. ¿Por qué? Porque está en las manos de su madre. Escucha la voz que todo el tiempo ha estado escuchando. Pero si yo dejo de escuchar la voz de Dios, si yo no me relaciono con el Señor, si no yo no oigo y yo no estoy oyendo con fe lo que Dios está diciendo, mi amado, lastimosamente va a venir Satanás como ángel de luz, con esa presencia de que viene de parte del Señor, y yo no voy a lograr distinguir. Yo no voy a lograr saber, eso no es de Dios, sino que me verán afirmando, eso es del Señor. Eso es de Dios y eso es de Dios. Así sea contrario a lo que Dios dice en su palabra. Porque simple y llanamente yo no conozco la voz de Dios. Y el Señor está afirmando en su palabra que sus ovejas oyen su voz. La oyen, mi amado. Todos los días conocen la voz del Señor. Logran distinguir en medio de todas las voces que diariamente están escuchando, logran distinguir la voz de Dios. Y creen fervientemente todo lo que sale de la boca de Dios. Y no necesitan ver manifestaciones de poder para creer lo que Dios está diciendo. No necesitan señales. Nosotros nos enseñaron muchas veces que necesitamos cuando usted va a conocer o cuando usted se vaya a casar, usted pídale señales al Señor. Y pídale señales al Señor para saber si fulanito es o no es, para conocer si es o no es. Mi amado, si yo conozco a Dios, ¿verdad? Y conozco cómo se comporta Dios y conozco los frutos del Señor, amén. ¿Qué tengo que buscar yo en una persona sino los frutos del Espíritu Santo? Si esa persona manifiesta los frutos del Espíritu Santo y yo veo a Cristo en él, usted conoce lo que Dios le ha dado. Usted sabe que tiene de pronto un don de enseñanza, ¿verdad?
usted tiene que buscar a alguien que complemente ese don de enseñanza. Tengo que buscar a alguien que me ayude a edificar eso, ¿verdad? Entonces tengo que buscar a alguien, en el caso de nosotras las mujeres, buscar un hombre que sea escudriñador de las escrituras, que sepa interpretar la palabra, un hombre que sepa tener relación con el Señor. Eso está en las escrituras. Amén. El Señor dice en su palabra que los hombres, ¿cómo son los hombres de Dios? Cuando se refiere a cuando le habla a los obispos, habla cómo son los hombres del Señor. Entonces, ¿cómo los voy a reconocer? Miro lo que dice la palabra del Señor y busco esas características en un hombre. Yo como mujer, lógico, tengo que prepararme y manifestar las cosas que dice la palabra que yo debo de manifestar para hacer esa ayuda idónea de esa persona. Amén. Mi amado, ¿tengo que pedir señales para eso? No. ¿Tengo que pedir que caiga fuego del cielo para saber si fulanito es o no es mi esposo? No. Estoy viendo que fulanito tengo que estar diciéndole, vamos a la iglesia. Yo sé perfectamente en lo que me estoy metiendo. Si me meto con una persona que tengo que estar escribiéndole, mira, ¿por qué te quedaste? Ya leíste la palabra, ya oraste. O si yo veo dentro de la iglesia un varón que vamos a orar, pero a mí me gusta, y vamos a orar, y esa persona, todo el mundo está orando, y esa persona está con el celular en la mano. Dígame, mi amado, si no sería necio de mi parte pedirle al Señor, Señor, ¿será que fulanito es mi esposo? No, no lo es, no tengo que orar. Si fuera mi esposo, estuviera orando. Si fuera mi esposo, estuviera respetando el momento en que estamos clamando al Señor. Si fuera mi esposo, estaría allí enseñándome a través de su ejemplo el respeto que yo como mujer debo de darle al tiempo que yo estoy pasando con el Señor. No necesito señales para eso. Necesito conocer a aquel que me dice que yo tengo que ser imitador de Cristo, entonces tengo que buscar a alguien que imite a Cristo. ¿Por qué después nos sentimos, ay Señor, cambia, transforma, frustrado, mi amado? Porque buscamos cosas en los hombres y buscamos cosas en las mujeres, pero ignoramos lo que Dios dice en su palabra. Quiero esto, quiero lo otro, yo quiero que fulanito sea esto otro, pero ignoramos lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y la palabra a mí me dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces Dios quiere un buen esposo para mí y Dios quiere un buen esposo para que todos aquellos que están solteras, y Dios quiere una buena esposa para todos aquellos que están solteros. Dios quiere que tengamos un buen matrimonio, Dios quiere que tengamos buenos hijos, pero el Señor me dice todo eso ¿en dónde? En su palabra. ¿Quiero saber cómo educar a mi hijo? Vaya a las escrituras. No, vean, en este tiempo donde han salido tantos psicólogos, tanta gente con tantas teorías de cómo se debe de educar a un hijo, el Señor me dice en su palabra que si yo quiero saber cómo educar a un hijo, no debo de ir a donde alguien que haya estudiado. Debo de ir donde alguien que haya criado, ya tenga hijos y los haya educado y ya sean grandes. El Señor me dice en Tito, las ancianas enseñen a las jóvenes. ¿Dónde se dirige la joven si quiere saber cómo criar al hijo? Ante las ancianas. Esa mujer ya crió, esa mujer ya vivió la experiencia, esa mujer ya le dolió, esa mujer ya aprendió que a su hijo tenía que corregirlo y disciplinarlo. Que esa mujer ya aprendió que tenía que, aunque le doliera, tenía que pegarle. Que aunque le doliera, tenía que decirle que no. Tenía que ponerle límites.
Y aprendió eso. Y el Señor me dice, aprende de la experiencia de ella, escúchala. Y eso lo dice Dios, ¿dónde? En su palabra. Dios no me dice, ve donde el maestro, donde el psicólogo. El Señor dice, los niños tienen que escuchar la palabra del Señor aún desde el vientre de la madre. La madre tiene que prepararse para instruir a su hijo. No dice, pónganle música. No dice usted, para que su niño sea inteligente, póngale determinada sonata que alguien inventó sin conocimiento de Dios, sin temor de Dios. No dice, llévelo donde el psicólogo tal para que le enseñe, para que lo eduque. No. El Señor dice, enséñele la palabra, instrúyele la palabra. Usted como madre tiene que educarlo en el conocimiento y en el temor de Dios. No quiere que ese hijo se pierda, no quiere que ese hijo sea dolor, congoja el corazón. Enséñele temor hacia Dios. Enséñele a comportarse cuando viene a este lugar. Enséñele a oír, a prestar atención cuando están hablando la palabra del Señor. Pero si yo como padre, mi amado, no presto atención, ¿cree que ese hijo va a prestar atención? Si yo como adulto vengo a este lugar y cuando están predicando, cojo el celular y me dirijo a WhatsApp y empiezo a ver estados, me dirijo al Facebook y empiezo a ver videitos, empiezo a ver cosas, empiezo a chismosearle la vida a Raimundo y todo el mundo. Si yo no respeto el momento cuando están predicando la palabra, menos lo van a hacer porque los que están viniendo están viendo, mi amado. Usted ve a ese niño corriendo, pero ese niño está viendo. Ese niño está escuchando. Ese niño está escuchando y ese niño va a imitar lo que nosotros como adultos hagamos. Los responsables somos nosotros. Ellos no son los responsables. Amén. Entonces, las ovejas, mi amado, las ovejas escuchan y creen a lo que Dios está diciendo. Creen a la palabra del Señor. Creen al mandamiento de Dios. Creen al consejo que Dios nos está enseñando a la luz de las Escrituras. Dios no quiere que nosotros vivamos vidas frustradas como cristianos. Dios no quiere que usted pase de prueba. La palabra dice, si fuese necesario. Las pruebas no es porque son el medio, son necesarias. Es que a veces es necesario porque yo no quiero aprender la lección. Vean, el Señor le dijo a los discípulos, vayan y prediquen. Y primero van a iniciar aquí con su círculo. Vayan aquí, quédense aquí en Jerusalén, pero no se vayan a quedar aquí conformados. Ahora después van a dirigirse ¿a dónde? A Samaria. Después vayan a Judea y después vayan hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron en Jerusalén encerrados, quietos. Aquí el poder de Dios se está moviendo, hay milagros y hay personas que se están convirtiendo. ¿Qué vamos a hacer para allá afuera? ¿Qué le tocó hacer al Señor? La palabra de Dios se tiene que cumplir. Viene el Señor y permite que maten ¿a quién? A Esteban. ¿Era voluntad de Dios? No, porque Dios le dio a su iglesia una orden, pero su iglesia no estaba oyendo ni estaba creyendo a lo que Dios le dijo. Su iglesia estaba quieta, tranquila, conforme, su iglesia se sentía segura. Bueno, ahora les toca hacer lo que yo les dije. Y les va a tocar hacerlo ¿con qué? Con lágrimas. Lo pudieron haber hecho con regocijo, con deleite de corazón y con libertad. Ahora les toca hacerlo huyendo. Ahora les va a tocar dejar la seguridad obligados. ¿Por qué? Porque no quisieron hacerlo de la forma en que Dios dijo que lo hicieran. Examínense. Está por una prueba de salud, porque no ha aprendido a creer a la promesa del Señor. Entonces, ¿por qué tuvo que venir el problema de salud, la prueba de salud? ¿Por qué? Porque yo preferiría a trabajar.
Yo preferí irme de vacaciones, yo prefiero a mi familia, yo prefiero yo no sé qué, prefiero tantas cosas, menos tener relación con el Señor, menos predicar el evangelio. Entonces el Señor dice, listo, tranquilo, ahí va la pruebita, porque de que aprendes, aprendes. ¿No quieres aprender a las buenas? Bueno, te va a tocar aprender con dolor. Te va a tocar aprender con sufrimiento. Pero de que se va a formar Cristo, se va a formar Cristo. Pero eso en el caso de los que han sido elegidos y ungidos y seleccionados con el Señor. Amén. Les va a tocar aprender con dolor, pero la lección la van a aprender. Pero no es que Dios quiera vernos en sufrimiento, mi amado. ¿Usted cree que el Dios que es grande en misericordia va a querer que todo el tiempo estemos, adoloridos, quejándonos? Para eso no envía a Cristo. Para eso nos deja con el problema del pecado. Pero si Él ya brindó una solución del pecado, significa que Él no me quiere diario en tristeza, en dolor, afligido, mal, aquí, sufriendo. Otra prueba, mi amado, porque yo soy el favorito del Señor. Porque en el mundo dicen que es que, aquí vamos por un nuevo año. Espero no ser el favorito del Señor para ser el mejor guerrero, porque yo soy el mejor guerrero de Dios. Eso no es bíblico, mi amado. Dios no quiere vernos diario mal, porque es que eso no va con la naturaleza de Dios. ¿Usted cree que Dios creó el jardín del Edén para ver mal a Adán y a Eva? ¿Usted cree eso? Yo no creo eso. Porque yo veo en las escrituras un Dios que diario le está dando solución al problema del hombre. Y dice la palabra, Él sanó nuestras enfermedades, Él curó nuestras dolencias, el precio de nuestra paz. Es decir, Él quiere que yo esté en paz. El precio de nuestra paz, dice la palabra en Isaías, fue sobre Él. Es decir, Él prefirió cargar la consecuencia, el problema, para que yo goce ¿de qué? De paz. De paz, mi amado. De paz con Dios. Dios no quiere el dolor. Amén. Quiere librarme del dolor. El problema es que nosotros no queremos oír la voz de Dios. Amén. Vaya conmigo nuevamente al libro de Juan. Amén. Capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo ¿qué? Las conozco. Vayamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 22. Amén. ¿Por qué tengo que oír? ¿Por qué tengo que creer? La misma palabra da respuesta a eso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. Renovaos. Amén. El Señor dice, despójense del viejo hombre. Todo lo que de ese hombre proviene está viciado, está corrompido, es perverso, no agrada al Señor. Dice, dejen, y eso, mi amado, no es algo que el Señor va a quitar. Eso me toca ¿a quién? A mí, porque el Señor está diciendo, despójense. Ya les he dado el poder para que se despojen del gobierno del viejo hombre. Ya les he dado la facultad para que ustedes puedan desvestirse de ese viejo hombre y puedan vestirse del nuevo hombre. Ahora en ustedes se manifiesta un poder que les da la facultad para renovar su entendimiento, para que su mente sea ¿qué? Transformada, mi amado. Para que no veamos las cosas desde el punto de vista de nuestra carne, ni desde el punto de vista de este mundo, sino que las veamos desde el punto de vista de ¿quién? De Dios.
Nosotros como iglesia, mi amado, no vinimos a este mundo a vivir eternamente. Los testigos de Jehová van con la esperanza de que van a habitar esta tierra y morar por la eternidad. Y nosotros decimos, ellos están mal. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros estamos preocupados porque el hijo estudie en la mejor universidad, se prepare en una carrera y se gane 2, 4, 5 salarios mínimos, porque yo solamente me gano un salario mínimo y eso es muy poco. Entonces mi hijo la meta es que mi hijo se gane el doble o gane más que yo, para que mi hijo viva cómodamente. La meta es que ese hijo después me mantenga. Cuando ya yo esté en mi vejez, ahora ese hijo me va a dar todo lo que yo quiero y necesito. Y la meta es que yo aquí tengo que vivir bien. No me puedo enfermar. Tengo que tener plata y si me enfermo tengo que tener plata para poder ir a los mejores médicos. Y vivimos la vida como si fuésemos a pasar la eternidad aquí. Como si toda nuestra vida comenzara y terminara en este mundo. Y la palabra de Dios me dice, ustedes son extranjeros y peregrinos. ¿Cómo vive un extranjero y un peregrino? ¿Cómo vive? ¿Cómo? Arrimado. No tiene nada. No significa que no vayamos a tener posesiones materiales, mi amado, pero significa que él no está arraigado a eso material. Que su objetivo y su propósito de vida no es tener una cuenta bancaria. Su propósito de vida se llama Cristo, porque su ciudadanía no está en esta tierra. Su ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Su Señor está en los cielos. Su meta es llegar ¿a dónde? Al cielo, a vivir con su Señor, a morar por la eternidad con su Señor. No es, su oración no es Señor, dame en este lugar. Su oración es Señor, forma a Cristo. Su oración es Señor, quiero vivir para ti. Su oración no es que se manifieste mi naturaleza carnal. Su oración es, Señor, que cada día yo pueda morir a mis deseos, porque mis deseos están viciados. Porque mis deseos son engañosos. Deseo una casa, eso es engañoso, es vanidad. Salomón decía, vanidad de vanidad, todo es ¿qué? Vanidad, mi amado. El esposo que tenga esto, eso es vanidad, porque quiero tener un hombre que tenga un buen trabajo y me provea, eso es vanidad. Porque quiero tener el closet lleno, eso es vanidad. Que los zapatos nuevos, eso es vanidad. Es vano, está corrompido, se daña, se destruye. Ay, es que yo quiero tener esto y lo otro, mi amado. Todo lo que este mundo me ofrece es vanidad. El sistema de este mundo no es el mismo que debe regir a la iglesia de Cristo. Usted no está para escuchar lo que el mundo le está diciendo. El mundo le dice que la familia perfecta es aquella donde un hombre y una mujer nunca pelean y siempre están felices. Y la familia perfecta es aquella que educó unos hijos que ellos no están en droga, sino que están en una universidad y después de la universidad pasaron a tener un buen empleo. Eso es una familia perfecta. Y eso es una familia buena. Pero en esa familia, temor de Dios no hay. En esa familia simplemente hay un Dios de palabra que está para cumplirle sus caprichos, pero no hay una vida donde cada día estén manifestando a Cristo. Son egoístas. Esos hijos solo están pensando en adquirir, pero no están pensando en Dios. No están pensando en lo que le va a pasar a su alma. La vida de una familia en Cristo, de una familia diferente, porque su centro no son las cosas externas.
en la familia en Cristo el centro es que ese padre manifieste ¿a quién? A Cristo. Que esa mujer manifieste a Cristo y que esos hijos obedezcan a Cristo. Entonces sí dice el Señor, ahora sí hay un núcleo familiar sano. Este sí es un núcleo familiar correcto. ¿Por qué? Porque las demás cosas son ¿qué? Añadiduras. La profesión, añadidura. El empleo, añadidura. La esposa para ese hijo, añadidura. Los hijos que va a tener ese hijo, añadidura. Todo lo demás se convierte en ¿qué? En añadidura, mi amado. Porque su todo se llama ¿quién? Cristo. Amén. Y vamos a la última parte. Amén. Regresemos allá y el Señor dice, amén, en Juan dice, y yo los que, y yo las que, las conozco. Amén. Esto habla de que Dios está viviendo en la vida de esa oveja. El pastor está manifestándose en la vida de esa oveja. Amén. Gálatas 2:20. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo. Ahora vive ¿quién? Cristo. Y eso va a significar que yo voy a tener que morir todos los días. Porque dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Para que Cristo pueda vivir en mí, yo tengo que morir. Yo tengo que morir. Alguien tiene que morir cada día en mi vida. Alguien tiene que estar falleciendo todos los días. Y ese alguien soy yo. Mis deseos, mis pasiones tengo que llevarlas a la cruz de Cristo. Que yo quiero odiar, eso tengo que llevarlo ¿a dónde? A la cruz de Cristo. Que yo quiero coger y yo quiero levantar a mi marido a lengua y lavarlo y decirle hasta de qué se va a morir, eso tengo que llevarlo a la cruz de Cristo. Que yo quiero ser egoísta y yo ahora quiero lograr eso porque el marido que me tocó es un mal hombre, ni me escucha, ni me oye y diario vive haciendo malos negocios y diario vive haciendo lo que se le da la gana y nunca me obedece, nunca escucha el consejo que yo le estoy dando. Entonces yo ahora voy a hacer lo mismo, yo voy a hacer esto y esto y esto, mi amado. Ahí yo no estoy muriendo. Ahí está la vieja naturaleza, el viejo hombre que está viciado y está engañado, porque dice que la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un deseo engañoso me engañó, mi amado, y ahora estoy viviendo yo y Cristo no está viviendo, porque eso no es Cristo. ¿Por qué no es Cristo? Porque el Señor dice, no venzas el mal con el mal. ¿Qué dice el Señor? ¿Con qué voy a vencer yo el mal? Con el bien. Me pegaron, yo no pego. Me insultaron, yo no insulto. Me estafaron, yo no estafo. Me robaron, yo no robo. Me mintieron, yo no miento. Así es, todos los días ese esposo me mienta, yo no miento. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo. Y Cristo no vive en la mentira. Cristo no vive en el egoísmo. Que yo quiero cosas para mí. Pero Dios me dice, piensa primero en los demás. Recibiste, vean, nos hemos vuelto tan
faltos de escuchar la voz del Señor, lo que Dios está diciendo, y nos hemos vuelto tan buenos escuchando al viejo hombre, mi amado, que hasta para diezmar, para ofrendar, nos hemos vuelto duros. Traer una ofrenda acá, mi amado, la hacemos y primero para hacerla, créame, empezamos aquí a hablar de las maldiciones, empezamos a hablar que si usted no diezma, usted está agarreando maldiciones. Eso es falso, es decir, la palabra de Dios no me da a entender eso. Yo diezmo simplemente por agradecimiento, por lo que ya recibí, no por lo que voy a recibir. Porque Dios no es un Dios de trueque, no es que yo le doy y Él me da, es que yo doy de lo que Él ya me dio. Y vean, si vamos para la iglesia, la ordenanza es mucho, va mucho más allá. ¿Le duele dar el diezmo, mi amado? La ofrenda es más, porque la ofrenda debe darse con generosidad. La ofrenda no debe de darse de lo que me quedó, sobró. La ofrenda debe darse ¿con qué? Con generosidad. Es más abundante que el diezmo. Es más abundante que el diezmo. Y el Señor dice que su iglesia debe ser una iglesia ¿qué? Generosa, dadivosa, no por lo que va a recibir. Porque nosotros tenemos la costumbre de que doy el vestido porque Dios me va a dar otro vestido. ¿Dónde está la generosidad en eso? Si yo lo que estoy esperando es recibir. Doy sin esperar nada a cambio. Doy el vestido simplemente porque aquella persona lo necesita, no esperando que Dios me va a dar un vestido más bueno que ese. Uy, voy a esperar el vestido de marca. Ahora doy los zapatos viejitos porque ahora yo quiero unos zapatos nuevos. No, mi amado, doy la nevera que a mí no me sirve. Doy la lavadora que a mí ya no me sirve porque quiero una lavadora nueva. ¿Dónde está la generosidad? Amén. ¿Dónde está Cristo? Ya no vivo yo. Hay que aprender a conocer a Dios. Hay que escuchar la voz del Señor. Y hay que aprender a manifestar a Cristo. Lo que debe de vivir cada día en mí es Cristo. Y lógico, mi amado, como dice la palabra, sino que no creen. Si usted no cree a la palabra del Señor, si usted no está escuchando, no oye la voz del Señor, pase, mi amado, usted no es oveja. No lo es. Cristo no es su pastor. Cristo no es su Señor. Así usted venga y me diga, no, es que yo oro por los enfermos y los enfermos son sanados. Pues el Señor me dice en su palabra, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre profetizaron, en mi nombre hicieron milagros, solo en el nombre de Cristo, mi amado. Pero el Señor dice, yo no lo conozco, el Espíritu Santo no está en él, yo no moro en él. Y si yo no lo conozco, no importa cuántos paralíticos se levanten, no importa cuántos enfermos se sanen, tú estás muerto. En ti no habita la vida que es Cristo. Y si en ti no habita la vida que es Cristo, mi amado, tú no tienes entrada al cielo. Tú no te estás librando de condenación eterna. Al contrario, estás corriendo hacia un camino engañoso que te está llevando a una muerte eterna, pero tú en tu mente estás convencido que vas para el cielo. Como mucha gente ha muerto. Como muchos allá en la religión católica han muerto. Ellos se creyeron santos, creyeron que sus obras los salvaron. Lo mismo. Creemos que por las obras de milagros, creemos que por mi ayuno yo voy a ser sano, creemos que mi santificación es por mi oración. No, mi amado, yo oro porque amo a mi Señor. Yo oro porque quiero conocer y pasar tiempo con mi Señor. El motivo de mi oración no es el poder,
No es que yo sea conocido. El motivo por el cual yo escudriño la palabra no es para que yo pueda decir cuánto conocimiento tengo. Es para que cada día yo muera y Cristo viva. Es para darle muerte a mi yo, a mi carne. Todo lo que hago, lo hago para que Cristo viva en mí, porque quiero parecerme, manifestar la vida de Cristo. Y esto, mi amado, la gente a veces piensa, ay, el apóstol Pablo se atrevió a decir que ya no vivía él, vivía Cristo. Yo quiero llegar a eso. Es que esa es la orden. Esa es la orden, que tú no vivas. La orden es que Cristo viva. La orden es que tú mueras. La orden es que Cristo gobierne. La orden es que yo me paro de mi cama cada día para hacer la voluntad de Dios. La orden cada día de parte del Señor es que yo tengo que manifestar en este día a Cristo. En cómo manifiesto, en cómo trato a mis hijos, en cómo trato a mi esposo, en cómo la mujer cómo ese hombre trata a su esposa. Mi amado, porque somos buenos para decir, pero malos para obedecer la palabra del Señor. Y como dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Obedecen. Ese seguir significa obedecen a lo que les estoy diciendo. No tengo que rogarles porque ellas me están escuchando. No tengo que regañarlas porque ellas entienden de qué les estoy hablando. Y ellas quieren agradar a aquel que las llamó. Porque ellas entienden que las sacaron de un reino de tiniebla y ahora las trasladaron a un reino de luz. Que ahora el que vive en ellas no son ellas, no es su carne, se llama Cristo. Cristo, mi amado. Cristo. Nos guste o no nos guste, el que tiene que vivir es Cristo. Yo tengo que manifestar a Cristo. Usted tiene que manifestar a Cristo. Si de verdad Cristo es mi pastor. Si Cristo no es mi pastor, siga peleando. Siga desobedeciendo. Usted no es del rebaño. De aquí yo le diré, hermano, te amo. Le diré, wow, eres hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios. Porque simple y llanamente usted no obedece la voz de su pastor. Usted no está acatando lo que Dios le está diciendo. Entonces no quiera títulos si no quiere obedecer al Señor. No quiera llamarse hijo si usted no hace lo que Dios y como hijo le está instruyendo que haga. No exija que le digan hermano cuando usted no quiere venir a congregarse con sus hermanos. No exija que lo amen cuando usted no está amando a su iglesia, a sus hermanos en la fe. El Señor nos enseña a través de Cristo que no es desde la exigencia, es desde que yo empiezo a dar. No es desde que yo empiezo a recibir, es desde que yo empiezo a ¿qué? A dar. El Señor se dio. ¿Qué tengo que hacer yo? Darme. ¿Eso es difícil? No. ¿Es complicado? No. Porque el Señor me dice en su palabra, mi carga es fácil. La cruz difícil de llevar, mi amado, es la cruz del pecado. Es del precio que hay que pagar por el pecado. Pero la cruz de la vida santa de Cristo no es difícil. Y no es una carga imposible. Porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios y usted de verdad ha creído a la palabra del Señor. Si no, de lo contrario, mi amado, sí, es verdad, ahí sí se vuelve difícil.
Porque una cizaña jamás podrá dar fruto por mucho que se esfuerce, que se esmere, que pelee, que haga. Jamás va a manifestar fruto porque en ella no hay esa capacidad. El único que puede manifestar fruto se llama el trigo. El trigo. El trigo, la semilla, desde la semilla ya tiene la capacidad para dar fruto. La siembran, crece, a su debido tiempo va a dar ¿qué? Fruto. Y ese fruto se va a multiplicar en más trigo. La cizaña la siembran, crece, parece, pero nunca da un fruto del cual se pueda sacar algo. Por lo menos pan de ahí no va a poder sacar, mi amado. Es vano. No nos engañemos a nosotros mismos, amén. No nos hagamos sordos al consejo del Señor, sino que obedezcamos a lo que Dios dice, amén. Dice la palabra y terminamos con esto. Dice el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán ¿qué? Jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Si a usted lo movió la escasez, eso me está diciendo, mi amado, que usted no pertenece. Si a usted lo movió una persona de su fe y de su convicción en Cristo, mi amado, usted no pertenece. Si a usted lo movió la situación, mi amado, usted no está poniendo su mirada en Cristo. Porque el Señor me está diciendo, no perecerán ¿qué? Jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y eso se va relacionado con lo que el Señor dice allá en Romanos, ¿verdad? Que ni lo presente, ni lo porvenir, ni principado, ni potestad, nadie me las arrebatará de mi mano, porque yo las he amado en el amor de Cristo. Amén. Entonces, mi amado, reflexionemos. Empecemos a manifestar la vida de Cristo. Si de verdad soy una oveja del Señor. Amén. Póngase sobre